All right, it's good to be back with you all. Es un placer estar con ustedes otra vez. It was a blessing to meet many of you the first time I was here in December. Fue una bendición poderlos conocer cuando tuve la oportunidad de estar aquí en diciembre. And ever since then, we in Texas have been praying for you. Y desde entonces nosotros allá en Texas hemos estado orando por ustedes. I remember many faces and will look forward to greeting you and conversing with you over these next days. Puedo reconocer algunas de sus caras y de verdad estoy interesado en hablar con ustedes y saludarlos durante estos 2 días que voy a estar por aquí. In some sense, I want to pick up where we left off. En un sentido, yo quiero retomar la enseñanza donde la había dejado en diciembre. The last time I was here, we were able to cover 4 of the attributes of God. La última vez que estuve aquí tuvimos la oportunidad de hablar de 4 de los atributos de Dios. And God willing, we'll be able to do that once more. Y Dios lo permita, vamos a poder hacerlo en este tiempo también. Vamos a poder aprender de más atributos de Dios. Go ahead and open your Bibles to Jeremiah chapter 9. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 9. As an introduction, I want to read verses 23 and 24. Y como una introducción, yo quiero leer los versículos 23 y 24. Jeremías 9, capítulo 23 y 24. Dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amen. Amén. In this verse, the prophet Jeremiah says a couple of interesting things. En este versículo, el profeta Jeremías realmente dice algunas cosas interesantes. Number 1, we have nothing to boast about. Número 1, nosotros no tenemos nada de qué engrandecernos. You and I have nothing to boast about. Tú y yo no tenemos nada de qué alabarnos. We are created by God, Nosotros somos creados por Dios and in and of ourselves we are nothing, like dust. y en nosotros mismos realmente no somos nada, sino que polvo. We are not strong, we are not intelligent. Nosotros no somos fuertes, no somos inteligentes. Apart from God, we can do nothing. Y fuera de Dios no podemos hacer nada. It is only the fool that thinks he has anything worthy of boasting about. Solamente es el necio que podría pensar que tiene algo en sí mismo el cual pudiese alabarse. If you have any physical strength, don't boast in your strength because you're nothing before God. Si alguno de ustedes tiene alguna fuerza física, no se alabe en sí mismo porque delante de Dios no somos nada. If you have any kind of wealth, don't boast in your wealth because you're nothing before God. Si alguno de ustedes tiene alguna riqueza, no se alabe a sí mismo porque delante de Dios no somos nada. If you think you know something, realize how little you know in light of God who knows all things. Y si sabes algo, es importante darse cuenta que delante de Dios realmente no sabemos nada. But then the prophet in verse 24 says something else. Aquí el profeta en el versículo 24 dice algo más. But let him who boasts boast in this, that Dice- he understands and knows me. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. So we cannot boast in anything in and of ourselves, but we can boast in knowing God. Nosotros no podemos alabarnos en nada en nosotros mismos, pero podemos alabarnos en el hecho de que conocemos a Dios.
In some sense, the only thing good about you and me is that we know God. En un sentido, la única cosa buena que tenemos, que podríamos tener tú y yo, es que conocemos a Dios. If there is no God with us, we have no reason to boast. Si no tenemos a Dios con nosotros, no tenemos ninguna razón por la cual alabarnos. But if God has determined to reveal himself to us, we do have a reason to boast. Pero si Dios ha determinado revelarse a nosotros, entonces tenemos algo de que alabarnos. And what can we boast in? ¿Y de qué podemos alabarnos? We can boast that we understand and know the Lord. Podemos alabarnos en el hecho que podemos entender y conocer al Señor. And that's my desire over the course of this weekend, is to help us understand and know the Lord more. Y ese es mi deseo en el transcurso de este fin de semana, que podamos entender y conocer al Señor. This Bible right here is the revelation of God to man. Esta Biblia que tenemos aquí es la revelación de Dios para el hombre. God did not need us in any way, Dios no nos necesitaba en ninguna forma, but he chose to reveal himself to us. pero Él decidió revelarse a nosotros. God has made himself known. He has spoken. Dios se hizo conocer a sí mismo. Él ha hablado. And look what he goes on to say in verse 24. Y fíjate lo que dice, lo que continúa diciendo en el versículo 24. He says that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. Yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. For in these things I delight, declares the Lord. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. You see, God is making himself known. He wants his created people to know him. Si te das cuenta, Dios está revelando a sí mismo. Él quiere que su creación le conozca. And this should be the number one pursuit of our lives. Y esa debe ser la prioridad de búsqueda de nuestra vida. Remember what John said in his gospel. Recuerda lo que Juan dijo en las epístolas, en su evangelio. This is eternal life, Esta es la vida eterna, to know the one true God que conozcamos al verdadero Dios and Jesus Christ whom he has sent. y al Señor Jesucristo que Él ha enviado. Do you know God? ¿Conoces a Dios? Do you know God? ¿Conoces a Dios? In some sense, if we know him at all, we are very blessed. En un sentido, si le conocemos, somos muy bendecidos, But we can always know him more. pero siempre podríamos conocerlo aún más. We will spend all of eternity knowing him more. Vamos a pasar toda la eternidad conociéndole aún más. There will never be a point in time, even 10 billion years from now, that we know all that there is to know about God. Nunca va a haber un tiempo, inclusive 10 millones de años, que vamos a conocer todo acerca de Dios. I ask the question, do you know God? Hice la pregunta, ¿conoces a Dios? If you know God, let me ask you this question. Si conoces a Dios, déjame preguntarte lo siguiente. Do you want to know God more? ¿Tú quieres conocer a Dios más? Do you realize that there's more to know? ¿Te das cuenta que hay mucho más que conocer acerca de Dios? What a silly thing to think that we could ever know all that there is to know. ¿Qué cosa tan tonta podría ser pensar que podemos conocer todas las cosas acerca de Dios? So my aim over the course of this weekend is to lift up your eyes to see God in his greatness. Mi deseo este fin de semana con ustedes es poder levantar tus ojos para que veas más de Dios. I want you to see him as bigger than you've ever seen him before. Yo quiero que veas a Dios de la forma más inmensa y grandiosa que lo has visto antes. I want you to see him as more beautiful than you've ever seen him before. Yo quiero que lo mires en una forma aún más hermosa de la cual lo has visto anteriormente. I want you to see him as more powerful than you've ever seen him before. Yo quiero que tú lo veas a Él aún más poderoso de la forma que lo has visto anteriormente. And why does any of this matter? ¿Y por qué esto es importante? Is it so we can all be theologians? De manera que podamos todos nosotros ser teólogos. Is it so we can answer our neighbors' questions?
¿Es de manera que nosotros podamos responder a las preguntas de nuestros vecinos? Do you just want to be known as somebody that knows a lot about God? ¿Tú quieres ser conocido como una persona que conoce y sabe mucho acerca de Dios? All of those are wrong motivations. Todos esos son motivaciones erróneas. We want to know God because He has made Himself known, and we want to be like Him. Nosotros queremos conocer a Dios porque Él se ha revelado a sí mismo y nosotros queremos más de Él. Knowing God is all about living for God. Conocer a Dios tiene que ver con viviendo por Dios. You can spend all your days searching out the scriptures to know more about God, Tú puedes pasar toda tu vida buscando en las Escrituras y conocer más acerca de Dios, and it be the greatest pursuit of your life, y quizás puede ser lo que tú perseguías en toda tu vida, and it be one of the greatest means that God conforms you to His Son's image. y puede ser una de las cosas que Dios puede conformarte a la imagen del Señor Jesucristo. This is not just about knowledge and facts. Esto no tiene que ver solamente con entendimiento e información en tu cabeza. This is about knowing God, communing with God, and walking with God. Esto es acerca de conocer a Dios, tener comunión con Dios y desear a Dios. Do you want to boast in understanding and knowing God? ¿Quieres alabarte en el entendimiento de conocer a Dios? Turn with me to John chapter 4. Quiero que vayas a tus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. In this first session, we're going to look at God's spirituality, the fact that God is spirit. En esta primera sesión vamos a hablar de la espiritualidad de Dios, del hecho de que Dios es espíritu. There is a statement that we read in John chapter 4, verse 24, and I want us to understand the truth behind it. Hay una declaración que nosotros leemos en Juan 4:24 y la cual quiero que podamos entender bien. This is a conversation that takes place as Jesus was passing through Samaria. Esta es una conversación que ocurre cuando Jesucristo estaba pasando Samaria. In God's providence, Jesus stops by a well of water. En la providencia de Dios, Él se detiene para tomar agua con la mujer samaritana. And as His disciples are running errands in God's providence, a woman shows up. Y sus discípulos en la providencia de Dios están haciendo cosas, diligencias, y Él se encuentra con una mujer. And in the midst of the conversation, we read what we read in verse 24. Y en el medio de la conversación nosotros leemos lo que leemos en el versículo 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. So before we get into the specifics of trying to unpack the meaning of this phrase, God is spirit, Antes que nosotros tratemos de desempacar las cosas específicas del significado Dios es espíritu, I want us to step back and see the larger picture. yo quiero y deseo que nos pongamos un poquito hacia atrás y veamos la figura o veamos de una forma panorámica. This Bible is the divinely inspired Word of God. Esta Biblia es la palabra de Dios que ha sido inspirada divinamente. There is not a single word that is in error. No hay ni siquiera una palabra que pueda ser errónea. And the choice of the words by the Holy Spirit is very important. Y la elección del Espíritu Santo de las palabras es muy importante. In both the Old Testament and the New Testament, the term translated spirit is the term meaning breath or wind. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término espíritu es traducido como viento o como aliento. And this is the very word that God has chosen
to reveal himself to us. God is spirit. Y esta precisamente es la palabra que Dios ha escogido para revelarse a nosotros cuando dice que Él es espíritu. When we think of wind or breath, we think of life, activity, power, and influence. Cuando nosotros pensamos en la palabra viento o aliento, nosotros pensamos en vida, actividad, poder y también influencia. How do we know that the wind is blowing outside? ¿Cómo sabemos que el viento está soplando afuera? We don't see it, Nosotros no lo vemos, but we feel it. pero lo sentimos. We hear the leaves of the trees that are rustling in the wind. Nosotros podemos escuchar las hojas de los árboles que se están moviendo debido al viento. Think of what Jesus said in the prior chapter about wind. Imagínate y piensa lo que el Señor Jesucristo habló acerca del viento en el capítulo anterior. He says the wind blows where it wishes. Dijo, el viento vuela donde Él quiere, sopla donde Él quiere. And you hear its sound, Y puedes escuchar su sonido, but you do not know where it comes from or where it goes. pero no sabes de dónde viene y no sabes hacia dónde va. Wind is active. El viento es algo que es activo. It's invisible, but it's powerful. Es invisible, pero tiene mucho poder. In East Texas this past week, we had tornadoes come through. En el este de Texas, nosotros la semana pasada tuvimos unos huracanes, unos tornados que pasaron. Tornadoes that picked up cars and picked up houses and moved them. Los tornados que realmente levantaron carros y casas y los movieron. Wind is powerful. El viento es poderoso. What about breath? Breath is the mark of life. ¿Qué tal de la palabra aliento? La palabra aliento es una marca de vida. When a man or a woman ceases to breathe, they cease to live. Cuando un hombre o una mujer se para de respirar, ya no vive más, está muerto. And thus, breath illustrates the life that is in God. Y el aliento describe la vida que está en Dios. This life abides in God and comes to us through God. Esta vida permanece en Dios y viene hacia nosotros a través de Dios. In John chapter 1 verse 4 we read, "In him was life, and the life was the light of men." En Juan 1:4 nosotros leemos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In John chapter 5 verse 26 we read, "For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself." En Juan 5:26 también leemos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Think of it, brethren. God could have chose a number of words to describe himself here. Piensa acerca de esto, hermano. Dios pudo haber escogido cualquier palabra para describirse a sí mismo, But he chooses to describe himself as spirit. pero Él decide describirse a sí mismo como espíritu. This single description is a treasury of knowledge that God has given to us in his word. Esta sola palabra es un tesoro el cual describe a Dios en una forma increíble. God has determined to reveal himself to us as spirit. Dios ha determinado revelarse a nosotros como espíritu. When Jesus states this to the woman at the well, Cuando el Señor Jesucristo le dice esto a la mujer en el pozo de agua, he is telling us what God is like. Él le está diciendo a ella cómo es Dios. God is divine. Dios es un ser divino. God is not limited by time or space or matter. Dios no está, digamos, en una forma atado a lo que es el tiempo, a lo que es la forma. He is life-giving, like breath. Él da vida como lo es el aliento. And God is invisible and incomprehensible. Y Dios es invisible y nadie le puede comprender. These are the things that we understand by the description, God is spirit. Esas son las cosas que nosotros entendemos cuando describimos el hecho de que Dios es espíritu. To say that God is spirit emphasizes his divine power. Decir que Dios es espíritu realmente enfatiza su poder. And to get technical for just a moment,
Y para ponernos técnicos solo por un momento, it also shows us that God is not made up of parts like we are. y también podemos entender que Dios no está hecho o no está conformado de partes como nosotros. God does not have a head and a body and arms and toes like we do. Dios no tiene una cabeza, no tiene unos pies, no tiene unos codos como nosotros tenemos. He is invisible, he's like the wind. Él es invisible, Él es como el viento. Also, God is not one attribute plus another attribute plus another attribute. Y de la misma forma, Dios no es un atributo más otro atributo más otro atributo. Nor is God a mixture of attributes, like a mixture of love and mercy and justice. Tampoco Dios es la mezcla de atributos como la mezcla de su amor con su justicia. God is fully love. Dios es totalmente amor. God is fully justice. Dios es totalmente y completamente justicia. God is fully goodness. Dios es completamente bondad. God is fully light. Dios es completamente luz. In him is no darkness at all. En Él no hay oscuridad para nada. Now consider the context of John 4:24. Ahora debemos considerar el contexto de Juan 4:24. Why would Jesus ever say that God is spirit to this woman at the well? ¿Por qué Jesucristo le diría a la mujer que estaba allí que Dios es espíritu? Well, she was a Samaritan woman. Ella era una samaritana. The Samaritans were despised by the Jews. Recuerden que los samaritanos, los judíos no querían a los samaritanos. They were considered less than human by the Jews. Ellos eran considerados menos que humanos por los judíos. It was Samaria that was the capital of idolatry in the northern kingdom. Era Samaria la que era la capital de la idolatría en el reino del norte. And in Jesus' day, the Samaritans had long worshipped on Mount Gerizim. Y en los días de Jesús, los samaritanos adoraron en la montaña Gerizim, while the Jews had their center of worship in Jerusalem. mientras que los judíos tenían su centro de adoración en Jerusalén. The Jews, of course, believed that their center of worship was the only right center of worship. Por supuesto, los judíos pensaban que su centro de adoración era el único, el verdadero centro de adoración. And they despised the fact that the Samaritans had their center of worship. De manera que ellos despreciaban el hecho de que los samaritanos tenían su propio centro de adoración. And then Jesus shows up on the scene. Entonces Jesucristo vino a la escena And Jesus says, all of that is passing away. y Él dijo, todo eso ha pasado ya. There is a great transfer or transition in the locality of worship. Hay una gran transición en lo que se refiere al lugar para adorar. In addition to that, the very way that you worship is changing. Y también, adicionalmente a eso, la forma en la cual adoras también está cambiando. No longer will the worshiper of God be confined to a specific location. Ya no más el que va a adorar a Dios no está atado o limitado a un lugar específico. The location doesn't matter anymore because you will worship God spiritually. El lugar ya no importa más porque vas a comenzar a adorar a Dios en espíritu. A physical external building or temple is no longer needed. Lo que es un templo físico externo ya no se necesita más. Because Jesus has come, men and women will worship God in their inner temple, their spirit. Porque el Señor Jesucristo vino, hombres y mujeres ahora adorarán a Dios en espíritu. Think of the Old Testament ceremonial worship. Piensa acerca de en el Antiguo Testamento la ceremonia de adoración. There were many physical elements present in worship. Habían muchísimos elementos presentes en la adoración. You would go into a physical location, the temple, and it was all about what you could see and what you could smell and what you could touch. Ibas a un lugar externo al templo y todo tenía que ver con lo que podías ver, con lo que podías oler, con lo que podías tocar. There were altars, there were animals, there were sacrifices, there were priests. Habían altares, habían animales, habían sacrificios, habían sacerdotes.
Jesus says all of that is passing away. Jesucristo dijo, todo eso está pasando. You can now worship God directly right where you are. Ahora puedes adorar a Dios directamente donde tú estás. God is a God you cannot touch and you cannot see. Dios es un Dios que no puedes tocar y que no puedes ver. And He is everywhere. You can worship Him in your living room. You do not have to go to the temple any longer. Y Él está en todos lados. Lo puedes adorar en tu cuarto, en tu habitación. No tienes que ir más a un templo. The coming of Jesus Christ and the pouring out of the Holy Spirit on the day of Pentecost. La venida de Jesucristo y el hecho de que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, It once and for all and forever changed how believers worship. de una vez y por todas cambió la forma en la cual los cristianos adoran. Do you remember in Matthew's Gospel that the veil in the temple was torn from top to bottom? ¿Te recuerdas cuando en la palabra dice que la cortina de arriba hasta abajo del templo fue totalmente rota, fue quebrada? This signaled and signified that the old ways of worship were over and done with. Lo que significaba que las formas antiguas de adorar ya no tenían sentido. We can now worship God in spirit and in truth because He is spirit. Ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad porque Él es espíritu. The Old Testament ceremonial worship was pointing to the worship to come. La forma en la cual en el Antiguo Testamento adoraban, lo que estaban haciendo era apuntar hacia Cristo y hacia la verdadera adoración. We do not need a building to worship God today. Nosotros no necesitamos un edificio para adorar el día de hoy. All of our lives, whether we're in the kitchen or the market or in the church, Toda nuestra vida, bien sea que estamos en el mercado, estamos en la cocina, estamos en la iglesia, are to be spiritual lives full of worship to God who is spirit. debe ser una vida espiritual llena de adoración porque Dios es espíritu. There's several things that I want to say about God is spirit. Hay algunas cuantas cosas que quiero hablar del hecho de que Dios es espíritu. There's 5 key things and then I'll make some application. Hay 5 cosas que son esenciales y luego quiero hacer una aplicaciones. Number 1, God is immaterial. La primera es que Dios es inmaterial. Number 2, God is invisible. Número 2, que Dios es invisible. Number 3, God is infinite. Número 3 es que Dios es infinito. Number 4, God is life-giving. Número 4, Dios es el dador de la vida. And number 5, He is active. Y número 5, Él es activo, Él está activo. All right, let's begin with number 1. Ok, vamos a empezar con el número 1. Because God is spirit, He is immaterial. Por el hecho de que Dios es espíritu, Él es inmaterial. This means that He has no body, He has no physical form. Lo que significa que Él no tiene cuerpo, no tiene una forma física. God is the spirit, capital S, of spirits. Dios es espíritu con una S mayúscula. He is pure spirit. He is the great spirit. Él es el gran espíritu. By that we mean that He's not like created spirits or angels. Y lo que quiero decir con eso es que Él no es como los ángeles que fueron creados, son espíritus que fueron creados. In Hebrews chapter 12, God is called the Father of spirits. En Hebreos 12:9, Dios es llamado el Padre de los espíritus. So why does this matter? ¿Por qué esto es importante? What does it matter that God is not confined by anything physical or anything material? ¿Por qué es importante que Dios no está limitado por algo físico? Brethren, it means that He's here right now. Hermanos, lo que significa eso es que Dios está aquí ahora mismo. He fills all space. The universe cannot contain Him. Él puede llenar todas las cosas, todo el espacio que el universo no puede contener. You or I could travel to the farthest parts of the earth, Nosotros podemos viajar a las partes más lejanas de la tierra and God is there. y Dios está allí.
We could be having the worst day we've ever had on earth. Podemos quizás estar teniendo el peor día que hemos tenido en toda nuestra vida. And God is there. Y Dios está allí. The psalmist said that if I make my bed in the grave, you are there. El salmista decía o dice que yo puedo hacer mi cama dentro de la tumba y Dios estará allí. What else does it mean that he's immaterial? ¿Qué más significa que Dios es inmaterial? It means that he operates outside of space and time. Lo que significa también es que Él puede operar fuera de lo que es el tiempo y el espacio. We could bring in a scientist and he could tell us all about the laws of nature. Nosotros podríamos traer un científico y él quizás nos puede decir todas las cosas acerca de las leyes de la naturaleza. We could talk about the linear laws of time and the laws of logic and the laws of gravity. Podemos hablar de la ley de la gravedad, de la ley de la lógica, de muchas otras. But God created those. He is not bound by them. Pero Dios creó esas leyes y Él no está limitado a ellas. Acts chapter 17 verses 24 and 25. En Hechos 17, 24 y 25 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. There was a famous preacher in the States. Había un famoso predicador en los Estados Unidos. He was preaching at a very old and wealthy church in Boston, Massachusetts. Él estaba predicando en una iglesia ya vieja y también de bastante dinero. It was one of the longest standing evangelical churches in America. Era una de las iglesias que todavía estaba, digamos, parada en América. And he stood in the pulpit to preach. Y él se levantó a predicar en el púlpito. And as he looked out over the congregation of listeners, Y cuando estaba mirando la congregación de todos aquellos que estaban escuchando, they were very proper. They were wearing expensive clothing. todos ellos eran muy afinados, eran personas muy ricas, de alta clase. And this famous preacher said this: Y este famoso predicador dijo lo siguiente. well, you've got quite a building here. Él dijo, bueno, realmente tienen un templo aquí maravilloso, But let me tell you something. pero quiero decirte algo. At 2 o'clock in the morning, A las 2 de la madrugada, God will be no more present here than at the nightclub down the street. Dios no va a estar más presente aquí que en el club que está en la calle del frente. I thought you might say discoteca. O en la discoteca. Yeah, maybe that's a better word. O en la discoteca. A las 2 de la mañana, Dios no va a estar más aquí en este templo maravilloso que en la discoteca que está en la calle de enfrente. And he was absolutely right. Y él estaba totalmente correcto. Brethren, God joins with his people. Hermanos, Dios se une con su pueblo. This is the great desire of God that is revealed to us in Scripture. Este es el gran deseo de Dios que es revelado a nosotros en las Escrituras. From the beginning of the Bible to the end of the Bible, we see that God is saying, Desde el principio de la Biblia hasta el terminar de la Biblia, nosotros vemos que nos dice, I will be their God and they will be my people. yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. We must always avoid associating God with any physical place. Nosotros debemos tomar en cuenta o debemos entender que no podemos asociar a Dios a algo físico como un templo. And this is good news for us. Y esto es una buena noticia para nosotros. That means that I can meet with my God in my closet. I don't have to be in a church or a temple. Lo que significa que yo me puedo reunir con mi Dios en mi closet y que no necesariamente tengo que estar en el templo. I can bow my knees, I can humble my heart, and I can have as much of God right now, right here.
es que yo puedo de esta manera arrodillarme delante de Dios, derramar mi corazón en este lugar. This is the glory of the new covenant. Esto es la gloria del nuevo pacto. This is a part of what Jesus Christ accomplished on the cross. Esto es parte de lo que el Señor Jesucristo pudo hacer en la cruz del Calvario. Can you imagine if you had to travel to Jerusalem today? ¿Te imaginas que tuvieras que viajar a Jerusalén el día de hoy? This is substantial. Esto es algo que es bastante sustentable. God is here in Nicaragua. Dios está aquí en Nicaragua. God is with you. Dios está contigo. Isaiah chapter 55 verse 9. Isaías 55:9 dice lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Not only do we have to avoid confining God to a physical place, No solamente nosotros debemos quitarnos de la mente que Dios está limitado a un lugar físico, we also have to avoid limiting God by our own human limitations. nosotros también debemos evitar pensar que podemos limitar a Dios de acuerdo a nuestras propias limitaciones como humanos. My name is Lee Dodd. Mi nombre es Lee Dodd. I am here in the flesh. Yo estoy aquí en la carne. I'm not in Texas right now. Yo no estoy en Texas. I am limited by my body. Yo estoy limitado por mi cuerpo. God is not limited by anything physical. Dios no está limitado por nada físico. And these are big thoughts. We can't even understand space and time. Estos son pensamientos mayores que nosotros no podemos entender muchas veces lo que es el tiempo, lo que es el espacio. Do we have any volunteers that want to attempt to define space tonight? Tenemos quizás un voluntario aquí que podría tratar de definir lo que es el tiempo. Any volunteers? ¿Algún voluntario? And yet God created space and time. Sin embargo, Dios creó el tiempo y el espacio. God rules over space and time. Dios es el que decide con el tiempo y con el espacio. We could talk about trillions of galaxies, but this is nothing in comparison with God. Nosotros podemos hablar de trillones de galaxias, pero esto no es comparable con Dios. What we can't even begin to explain, God knows well. Lo que nosotros ni siquiera podríamos empezar a explicar, Dios lo conoce muy bien. Though He operates outside of it, A pesar de que Dios opera fuera del espacio y del tiempo, He knows every detail of it. Él conoce cada detalle de eso. God is immaterial. Dios es inmaterial. Number two, God, Número 2. God is invisible. Dios es invisible. This obviously follows on the fact that He's immaterial. Básicamente esto le sirve de continuación al hecho de que Dios es inmaterial. Yet even immaterial beings can be visible. Pero inclusive seres inmateriales pueden ser visibles. Light is immaterial, Por ejemplo, la luz es inmaterial, but we see it. pero nosotros la podemos ver. God we do not see. A Dios no lo podemos ver. The Bible tells us that God dwells in unapproachable light. La palabra de Dios nos enseña que Dios habita en una luz que uno no puede ni siquiera aproximarse. In John chapter 5 verse 37, God says, His voice you have never heard and His form you have never seen. En Juan 5:37 dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. In 1 Timothy chapter 1 verse 17, Paul breaks out in praise to God. En Primera de Timoteo 1:17, el apóstol Pablo trae alabanza a Dios. Paul is rejoicing in the fact that God would save a wretched man like him. Pablo se regocija en el hecho de que Dios puede salvar a un hombre tan sucio como él. And this praise explodes from his pen. Y este pensamiento lo hace él alabar a Dios. He says, to the King of ages, Dice, por tanto, al Rey de los siglos, immortal, inmortal, invisible, invisible,
the only God, al único be honor and glory forever and ever. Amen. y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paul brings in the concept of God's invisibility into his worship. Pablo trae el concepto de la invisibilidad de Dios en su alabanza. He is adoring the invisible God. Él está adorando al Dios invisible. When was the last time that you adored God who is invisible? ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste a Dios, a ese Dios que es invisible? Does that enter into our thinking? Quizás eso aún lo pensamos. And why does it matter? ¿Y por qué es importante? Do you want to see God? ¿Tú quieres ver a Dios? By nature, men do. They want to see God. Naturalmente, el hombre quiere mirar a Dios. This is why men, from the very beginning after the fall, Por eso el hombre, desde el principio, después de la caída, have been creating for themselves a God in their own image. ha estado creando dioses en su propia imagen, a su propia imagen. They create these idols, they paint these paintings Ellos crean estos ídolos y pintan estas cosas because they want to worship something they can see. porque quieren adorar a algo que ellos pueden ver. More blessed are you that have not seen and believe. Más bendecidos son aquellos que no han visto pero creen. God is invisible. Dios es invisible. Write it down and never forget it. God is invisible. Escríbelo y nunca te olvides de esto. Dios es invisible. I asked Javier if you had many Mormons in Nicaragua. Yo pregunté a Javier si había muchos mormones en Nicaragua. This is a cult. It is a heresy. Esto es un culto, es una herejía. As a matter of fact, Mormonism is one of the most polytheistic religions in the world. De hecho, mormonismo es uno de los cultos donde tienen muchísimos dioses. Their own theology opens the door for there to be an infinite number of gods. Su teología abre las puertas para que sea posible tener infinitos dioses. I'm making a point here, and I want to share a quote from the founder of Mormonism. Yo quiero decir algo en particular. Estoy haciendo un punto y quiero leerles una cita que dijo el fundador de los mormones. In a sermon preached by Joseph Smith at a funeral of a dead Mormon, En un sermón que predicó Joseph Smith, que es el fundador de los mormones, él dijo. of course it was a funeral for a dead Mormon. Por supuesto, era un funeral para un mormón que se había muerto. I'll share the quote now. Él dice así: I will go back to the beginning before the world was, yo iré atrás desde el beginning, antes que el mundo fuera, to show what kind of being God is. para mostrar la clase de ser que Dios es. What sort of being was God in the beginning? ¿Qué clase de Dios era Dios en el principio? Open your ears and hear, all ye ends of the earth. Abre tus ojos y escucha todos los hombres de la tierra, For I am going to prove it to you by the Bible, porque les voy a probar a ustedes desde la Biblia and to tell you the designs of God in relation to the human race, y te voy a decir el diseño de Dios en relación con la raza humana and why God interferes with the affairs of man. y por qué Dios interfiere en los problemas de los hombres. Are you ready for this? ¿Estás listo para esto? He goes on to say, Él continúa diciendo: God himself was once as we are now, Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, and is an exalted man, y es un hombre exaltado, and sits enthroned in the heavens. y se sienta entronado en los cielos. That is the great secret. Ese es el gran secreto. If the veil were torn today, Si el velo fuera rasgado el día de hoy, and the great God who holds this world in orbit, y el gran Dios, el que sostiene el mundo en su órbita, and who upholds all worlds and all things by his power, y quien sostiene los mundos y todas las cosas por su poder, if that God were to make himself visible, si ese Dios se hiciera a sí mismo visible,
I say if you were to see him today, Lo que quiero decir, si lo pudieras ver el día de hoy, you would see him like a man in form, lo pudieras ver como un hombre en forma, like yourselves in all the person. como tú y en todas las personas, The very form is a man. en la forma de un hombre. That is heresy. Eso es herejía. God is not a man. Dios no es un hombre. God has never been a man. Dios nunca ha sido un hombre. God is spirit. Dios es espíritu. And as spirit, he is invisible. Y como espíritu, Él es invisible. You will never see the Father, Tú nunca verás al Padre, but in seeing Jesus Christ, you have seen the Father. pero cuando miras a Jesucristo, has visto al Padre. I also asked Javier if y'all would be familiar with Hinduism. También le pregunté a Javier si ustedes estarían familiarizados con el hinduismo. You have the major world religions of Christianity and Islam, Buddhism and Hinduism. Hay unas, las religiones, digamos, mundiales, son el cristianismo, el hinduismo, y así, el mormonismo y otras. I'll pretend that you're not familiar with Hinduism. Yo voy a pretender que no estás familiarizado con el hinduismo. In Hinduism, there are 330 million so-called gods. En el hinduismo hay 330 millones dioses. 330 million. 330 millones. There are various colors, various sizes, various genders. Son de varios colores, de varios tamaños, de varios géneros. Some of the gods have one head, some have three heads. Algunos de sus dioses tienen una cabeza, otros tienen varias cabezas. Some have 2 arms, some have 8 arms. Algunos tienen 2 brazos, otros 3 brazos. Some have the head of an elephant and the body of a lion. Algunos de ellos tienen la cabeza de un elefante y el cuerpo de un león. Some are blue, some are red. Unos son azules y otros son rojos. Think of it, 330 million gods. Piensa en eso, 330 millones de dioses. Gods of death, gods of life, gods of marriage, Dios del matrimonio, Dios de la vida, Dios de la muerte, gods of corn, gods of the air. Dios del aire, Dios del maíz. If you and I were to travel to India today, we would see these gods everywhere. Si nosotros pudiéramos viajar a la India el día de hoy, nosotros podríamos ver esos dioses allá. The god of death with the head of an elephant. El Dios de la muerte con una cabeza de elefante. Men of Hinduism create gods. They make images of gods. Los hombres del hinduismo lo que han hecho es han creado imágenes de Dios. It wasn't just the times of the ancient East that we read about in the Old Testament. No solamente se trata de cuando leemos en el Antiguo Testamento. As advanced as we are today, men are still creating images of gods. Aunque nosotros somos avanzados el día de hoy, el hombre continúa creando imágenes de Dios. Can you imagine making an offering before an elephant? ¿Te puedes imaginar traer un sacrificio y dando una ofrenda a un elefante? Can you imagine worshiping a cow? ¿Te puedes imaginar estar adorando y alabando a una vaca? Can you imagine painting a piece of wood and then bowing down before it? ¿Te puedes imaginar pintar un pedazo de madera y arrodillarte delante de ese pedazo de madera? This is the naturally idolatrous heart of man. Este es el corazón natural idólatra del hombre. We want a God like us. Nosotros queremos un Dios como nosotros. We want a God that does not threaten us. Nosotros queremos un Dios que no nos amenaza. We want a God we can see and touch and feel. Nosotros queremos un Dios que podemos tocar, que podemos ver y que podemos sentir. But God is invisible. Pero Dios es invisible. I want to read Psalm 115, verses 4 through 8. Yo quiero leer Salmo 115 del 4 al 8. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca,
mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. God is so much greater than anything we could see. Dios es mucho, mucho más grande de cualquier cosa que nosotros pudiéramos ver. It matters when we see that God is invisible. Es importante cuando vemos que Dios es invisible. This is why we can say that nothing compares to Him. Esa es la razón por la cual podemos decir que nada se compara a Él. There is none like our God. No hay nadie como nuestro Dios. The greatest illustration that you could think of is not even a comparison. La ilustración más grande o más precisa que te pudieras hacer en tu cabeza realmente no se compara a nuestro Dios. What is the second commandment? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Who knows the second commandment? ¿Quién sabe el segundo mandamiento? Okay. Sí. Do not make a self-image. Yes. Sí. Exactamente. The invisibility of God is the foundation of why we have the second commandment. El hecho de que Dios es invisible es el fundamento por el cual nosotros tenemos el segundo mandamiento. Let me read it in Exodus chapter 20, verse 4. Quiero leerlo en Éxodos capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. You shall not do it because God is invisible and nothing compares to Him. No lo harás porque Dios es invisible y nada se compara a Él. Do you see what God is saying? Anything that we make is too small. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo? Cualquier cosa que nosotros podemos hacer es muy pequeño. Anything that man can imagine is too small. Nada de lo que el hombre inclusive se pudiera imaginar es muy pequeño. The finest artist, the greatest craftsman, whatever they build, it brings God down. Aquellas cosas que, digamos, los más expertos en arte, los más expertos en escultura podrían hacer, lo que hace es que trae a Dios, lo pone pequeñito. God is angry when men bring Him down. Y Dios está enojado con los hombres que lo bajan a Él. I want to read from Deuteronomy chapter 4. Yo quiero leer del capítulo 4 de Deuteronomio. Yeah, verses 11 and 12 and 15 and 16. Los versículos 11 y 12 y 15 y 16. Dice así: y os acercasteis y os pusisteis a pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguno, efigie de varón o hembra. God repeats Himself here. Dios se repite a sí mismo. He says, you saw no form. ¿Tú no viste ninguna clase de figura? In the midst of the fire, they saw no form on the day the Lord spoke to them. En el medio del fuego, ellos no pudieron ver ninguna forma cuando el Señor le estaba hablando. And did you hear this? ¿Y escuchaste lo que dice también? Therefore, watch yourselves very carefully. Dice, por lo tanto, guarda pues cuidadosamente tu alma. God hates idolatry. Dios odia la idolatría. God hates any human attempt to try to create something in His likeness. Dios odia cualquier intento del hombre de crear algo a su imagen. If the earth cannot contain Him,
Si la tierra no puede sostener, la tierra no puede contenerlo, how can any earthly creation be at all accurate? de manera que cómo pudiera algo que el hombre crea en la tierra contenerlo. If the God who is unseen, invisible, Si el Dios que no podemos ver is made to be like anything visible, how is that accurate? entonces, si ese Dios que es invisible se pudiera hacer de una forma visible, ¿cómo entonces es Dios invisible? This is some of the importance behind the second commandment, the reality that God is invisible. Esto es una de las cosas que es tan importante que guarda el segundo mandamiento, el hecho de que Dios es invisible. The prophet Isaiah asks this question, to whom then will you liken God? Or what likeness will you compare with him? Esta pregunta se la hizo el profeta Isaías cuando dijo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿La imagen de talla? This is part of the greatness of God. Esto es parte de lo maravilloso de Dios y de su grandeza. He is beyond our understanding. Él va más allá de nuestro entendimiento. I could describe a friend of mine to you because he has certain features that we all recognize. Yo puedo describirles a un amigo mío porque él tiene ciertas características que lo describen. But where do you begin with the invisible God? Pero ¿dónde comienzas con el Dios que es invisible? One brother several hundred years ago said this. Un hermano algunos 100 años atrás dijo lo siguiente. He said, God is infinitely above any statue. Dios es infinitamente mucho mayor que nosotros en su estatus. And those that think they can draw near to God by a stroke of a pencil Y aquellos que quieran pensar que pueden dibujar a Dios con su lápiz or form him by the engravings of art, o formarlo de la forma de esculpirlo por la forma de las artes, they are more stupid than the statues themselves. ellos son más estúpidos que las estatuas mismas. Praise the Lord. Gloria a Dios. Testing. We have to turn back on. You want to take a 5-minute break? If you want to. I don't know, it's up to you. Testing. All right. Why does Scripture then so often speak of God as having human features? ¿Por qué entonces las Escrituras hablan continuamente de un Dios que tiene características humanas? Have any of you asked this question to yourselves already? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado esto? That's a good question. Esa es una buena pregunta. Let's look at Isaiah chapter 59 for an example of this. Vamos a buscar o a mirar en Isaías 59 para que podamos ver un ejemplo de ello. My brother will read verses 1 and 2. Mi hermano va a leer los versículos 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. It sounds like God has body parts, doesn't it? Pareciera que Dios tiene partes del cuerpo, ¿no es cierto? Isaiah talks about a hand, about an ear, about a face. Isaías habla acerca de una mano, acerca de un oído. So does God have hands? De manera que Dios tiene manos, Does God have ears? Dios tiene oídos, Does God have a face? Dios tiene una cara. God told Moses in Exodus 33, you cannot see my face and live. Dios le dijo a Moisés en Éxodos, tú no puedes mirar mi rostro y vivir. Does God have a face? De manera que Dios tiene una cara. No, he doesn't. No, Él no tiene eso.
Scripture is never contradictory. Las escrituras nunca se contradicen. And God cannot be both invisible and yet have visible features. Y Dios no puede ser invisible y tener características visibles. We have to allow Scripture to interpret Scripture. Nosotros debemos permitir que las escrituras interpreten las escrituras. And one of the first rules of studying our Bibles is that we need to allow the clear texts to inform us with the less clear texts. Y una de las reglas que debemos tener en la interpretación de las escrituras es que aquellos pasajes que son claros puedan interpretar aquellos que no son muy claros. There is a theological term that is used here. Hay un término teológico que es usado, Anthropomorphism. que es antropomorfismo. Anthropos is the Greek word for human. Antropos es la palabra griega por humano, para humano. Morphe is the Greek word for form. Morfe es la palabra griega para forma. And here's what theologians are trying to teach us. Y aquí es lo que los teólogos tratan de enseñarnos. That God in the Bible, as He reveals Himself to us, Que Dios en la Biblia, de la forma en que se revela a nosotros, will use condescending language to communicate to us. va a utilizar lenguaje condescendiente para comunicarse con nosotros. He will speak to us as though He has human features. Él hablaría a nosotros como si tuviera características humanas. So that we can understand certain truths about God. De manera que nosotros pudiéramos entender ciertas verdades acerca de Dios. Mario and I, we would have a conversation one way. Mario y yo podemos tener una conversación entre nosotros de una forma. But Abigail and I, we would have a conversation another way. Pero Abigail y yo tendríamos una conversación en otra forma. I would communicate differently to Abigail. Yo me comunicaría de una forma diferente a Abigail. I would use certain illustrations that a child could understand. Yo quizás usaría ciertas ilustraciones que un niño pueda aprender o pueda entender. Well, the great God in heaven has to stoop very low to communicate to us. De manera que el Dios grande del universo tiene que venir y ponerse a nuestro nivel. This is why He uses this language. Esa es la razón por la cual él usa este tipo de lenguaje. When Isaiah says, "Behold, the Lord's hand is not shortened," Cuando Isaías dice, he aquí la mano del Señor no es corta, the Lord's hand is representative of His power. la mano del Señor está representando el poder. His hand is not short that it cannot save. Su mano no es tan corta que no podría salvar. Isaiah could have said, God is so powerful He can save anyone. Isaías podría haber dicho, el Señor es tan poderoso que Él puede salvar cualquiera que Él quiera. But instead, by the Holy Spirit, He uses this illustration of a hand. Pero en esa forma, Isaías por el Espíritu Santo usa la palabra su mano para mostrarnos algo. It's the same thing with God having an ear. Es lo mismo Dios teniendo un oído. Back at home in Texas, we care for our grandparents. Allá en Texas, de donde yo soy, nosotros cuidamos a nuestros abuelos. My grandfather is 86. Mi abuelo es 86. My grandmother is 85. Mi abuela es 85. Her hearing is not very good. Su escuchar no está muy bueno. Her ear is dull. Su oír, el sentido del oído ya está menguando un poco. And so about 2 years ago, we got her a hearing aid. Entonces, más o menos hace como 2 años le compramos un aparatico para que pudiera escuchar mejor. And now she can hear better. Y entonces ahora puede escuchar mejor. God does not need hearing aids. Dios no necesita aparatos para escuchar mejor. Not only does He not have ears, No solamente Él no tiene oídos, He hears everything. Él escucha todas las cosas. Even before the word is on our tongue, He knows it all together. Inclusive antes que nuestra palabra esté en nuestras lenguas, Él ya las sabe. So remember that these human features ascribed to God
Recuerda que estas características humanas son para describir las cosas de Dios. Are only communicated to help us grasp God who is invisible. Se nos dicen estas cosas para que podamos entender, para que podamos comprender un poco más acerca de Dios. It is the grace of God that compelled him to communicate in this way, to communicate these things plainly to us. Es la gracia de Dios que lo mueve a comunicar estas cosas a nuestra vida para que comprendamos más de Él. We should rejoice that God has spoken so clearly. Nosotros debemos alegrarnos que Dios ha hablado claramente. If we brought in a brain surgeon to speak to us about the brain, Si nosotros traemos, digamos, un médico que se ocupa, un neurocirujano que se ocupa de las operaciones del cerebro para hablar con nosotros, if you're anything like me, I wouldn't understand it. si tú te pareces a mí, mira, yo no podría entender nada de lo que le estaría diciendo. If he was a loving brain surgeon, ¿Loving? loving? Si él fuera un neurocirujano amoroso, He would take care to speak in such a way that we could understand something. él se tomaría el tiempo para hablar de cierta forma que todos nosotros pudiéramos entender. How much more gracious for God to communicate to us in ways we can understand. Cuanto más la gracia de Dios en él se toma el tiempo para hablar con nosotros de una forma que nosotros pudiésemos entender. We need this gracious kind of communication. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para esta clase de comunicación. And we need it because we're ignorant. Y nosotros la necesitamos porque somos ignorantes. Mankind has never and will never grow so smart as to understand God. El hombre, la realidad es que el hombre nunca pudiera crecer en entendimiento de tal forma que pudiera entender a Dios. God has to make himself known to us. Dios se tiene que hacer entendible a nosotros. He has to open the eyes of blind men. Él tiene que abrir los ojos de los hombres ciegos. And this is why God chose to communicate in these ways. Y esta es la razón por la cual Dios decidió o escogió comunicarse a nosotros de esta forma. One final thought on God's invisibility. Un último pensamiento en esto de la invisibilidad de Dios. It is something that leads to worship. It is something that what? Leads to worship. Es algo que nos lleva a adorar a Dios. When we consider God's greatness as the invisible God, Cuando nosotros consideramos la grandeza de la invisibilidad de Dios, we should instantly be humbled and on our faces. nosotros inmediatamente debemos estar humildes bajo nuestro rostro. We read Paul's doxology in 1 Timothy chapter 1. Nosotros leemos la doxología de Pablo en 1 de Timoteo. He has a second explosion of praise in 1 Timothy chapter 6. En Timoteo 6, él tiene una explosión, él habla de una explosión de alabanza hacia nuestro Dios. My brother will read verses 15 and 16. Los versículos 15 y 16 de 1 de Timoteo 6 dice lo siguiente: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Whom no one has ever seen or can see. Nadie ha visto Dios, a aquel que nadie ha visto y no puede ver. The God who dwells in unapproachable light. El Dios que habita en una luz inaccesible. His brightness will melt the skin off of his enemies in Revelation. En Revelación dice que su luz va a deshacer la piel de sus enemigos, va a derretir la piel de sus enemigos. This is our God. Ese es nuestro Dios. And we should stand in awe of him. Y nosotros debemos admirarnos de ese Dios. What does that even mean? What does awe mean? ¿Qué es lo que significa admirarlo en temor? It is an overwhelming feeling of admiration. Es algo que tiene que ver, que te invade tanto en tu corazón que te da un sentimiento de profunda admiración.
we should be lost in wonder and praise before our invisible God. Nosotros debemos perdernos en la adoración y alabanza ante ese Dios invisible al cual admiramos Praise His holy name. y alabar su santo nombre. Let's take a brief 5-minute break and then we'll come back and finish up this discussion of God as Spirit. Vamos a tomar un receso de 5 minutos y cuando volvamos vamos a retomar la invisibilidad de Dios. Amen. Amén.